Multimillonarias noches a todos ustedes, multimillonarias tardes y multimillonarios días a todos y cada uno de ustedes que participan conmigo en esta transformación. De verdad que estoy muy agradecida, supremamente agradecida. Hoy continuamos con el gran poder del Padre Nuestro, realmente el gran poder de la oración, y esta vez la enfocamos desde la parte más científica, que ha sido algo muy especial en la investigación porque definitivamente nos remite a libros puramente, meramente, específicamente religiosos. Y ustedes saben que María no es religiosa. Lo que sí es que aprendí que en muchas de estas escrituras hay muchísimo poder y que es importante que nosotros lo conozcamos y lo demos a conocer para que nosotros nos empoderemos. Multimillonarias noches a todos los magnates de esta creación, a estos dioses poderosísimos que nos encontramos hoy para entender realmente el gran poder del Padre Nuestro, en sí el gran poder de la oración, porque esto no solamente se le aplica a la oración del Padre Nuestro. Obvio, es el que más tiene énfasis porque llevamos durante siglos repitiéndolo. Recuerde, en la descripción del video hay una carta en los 3 idiomas con el Padre Nuestro, en donde usted recupera completamente su poder. También hay otros links que a usted lo empoderan, como el del supervehículo, el de A la cama con María, el de los experimentos. Ese de los experimentos sociales se lo encargo porque ahí aprende usted a ver otras cosas que usted antes no siquiera se va a dar cuenta de cómo a usted lo manipulaban con sus emociones. Ay, ay, ay. Y esa manipulación la tenemos nosotros inclusive en el marketing. Ahora, hace muy corto tiempo nosotros hicimos el lanzamiento precisamente la oración del Padre Nuestro y muchas cosas con las que María hace sus programas de empoderamiento, que es el poder de la palabra. Nos dimos cuenta que anteriormente se usaban palabras solamente para acceder a sus emociones. Así que hicimos un relanzamiento de nuestra página en donde cogimos y pesquisamos, investigamos todas las palabras y le sacamos todo lo que tuviese de manipulación. Así que a mí solamente llega aquel que está pronto, que está listo para la transformación. Es ahí en donde realmente nosotros tenemos la ganancia, no más manipulación. El gran poder del Padre Nuestro, y esta vez orientado desde la parte científica. Vamos que vamos. También les recuerdo que la canción de fondo, compuesta por Gilberto González, Gigi Music, es una oración a nuestra divinidad, es una oración a nuestro supervehículo, es una oración a la naturaleza. Póngale atención a la letra y verá que ahí no hay manipulación. Ahí también lo que hay es mucho agradecimiento. Hay mucho poder. Vamos que vamos. Este es el quinto video. Y yo aquí les quiero dedicar esta parte muy interesante y es que vamos a desglosar algunas partes en las que es importante que usted se fije realmente, coloco mi cronómetro, en las que usted se fije realmente cómo es que hasta ahora usted no se había dado cuenta del gran poder que hay aquí encerrado. Entonces, aquí solamente coloco mi cronómetro, que es importante, y vamos que vamos. Ok. ¿A quién se le pide? ¿A quién se le pide? Normalmente, y en los libros que estuve investigando, que estuve leyendo por muchísimo tiempo, en donde iba yo sacando mis notas, lo que sí me di cuenta es que el 90% de los libros fueron religiosos.
Así que realmente el gran poder del Padre Nuestro no se entendía porque todo se quedaba a un Dios afuera. Y pues María sabe que el Dios está dentro, entonces ella no se dio, no se fijó, no se basó en esa parte, sino en lo que estaba escondido detrás de ello, porque eso es lo que nos lleva a nosotros al poder. Ok. Ahora, es importante entender que para que nosotros entendamos realmente qué es la oración y a quién se le hace, es importante entender qué es Dios. Y Dios es una palabra generalizada con varios sinónimos. Algunos le decimos mente, mente subconsciente, mente supraconsciente. Algunos le decimos el espíritu, el universo, decimos el alma, el principio, la vida, la verdad y el amor. Y yo con esas sí comulgo. Con la verdad. Cuando yo he hecho las regresiones me doy cuenta que cada uno tiene su verdad porque está respondiendo a una programación que se ha colocado, se ha implantado voluntaria o involuntariamente por la sociedad, por el colectivo, por las leyes religiosas, las leyes sociales, las leyes políticas, las leyes financieras. Yo prefiero decir financieras y no económicas. A mí la palabra económica me parece así, cheap, pequeñita, le resta valor. Ahora, ¿a quién se le pide? ¿Se le pide a esa mente? ¿Realmente se le pide? Y en la mayoría de las oraciones que encontré y las versiones, en todas se le dice, Señor, dame, Señor, haz tu voluntad. Y cuando nos damos cuenta que el reino de los cielos no queda arriba, que el reino de los cielos está aquí en nuestra mente, pues nos damos cuenta que realmente no hay nada que pedir. Es manifestarlo, es decirlo. Ahora, como dice la misma Biblia, cuando pidas, pides como si ya lo tuvieses. Y es que es ahí en donde está la gracia. Y es saber que tú eres ese Dios que lo manifiesta. Sí, no me voy a detener a decir que el Dios de arriba, que hay el que pedirle. No, vamos al grano. Todo, en este momento, absolutamente todo lo que tú has dicho, se ha manifestado. Absolutamente todo se ha manifestado. Yo recuerdo que hace algún tiempo entró una chica y decía, es que mi novio me fue infiel, porque imagínate María, yo lo acompañé, estábamos en una fiesta y él tenía que estar conmigo. Entonces, él se puso a tomar, estaba cansón y me sacaba a bailar y, ay, no me gustaba la forma que bailaba, hasta qué oso verlo así bailar, que hubo un momento en que yo dije, ay, yo no quiero que él me saque más a bailar. Hasta consiguiera una vieja más bien y se lo llevara porque yo no me había dado cuenta de lo feo que bailaba. Eso me lo dijo en la regresión. Ahora, cuando ella llega conmigo, ella llega llorando porque resulta que el novio le había sido infiel. La había dejado plantada en la fiesta y el resto de la noche no la quiso sacar a bailar. Y estaba que se derretía por una señora y esa señora estaba que se derretía por él. En la regresión se dio cuenta que fue ella la que lo mandó en brazos de Morfeo. Sí, fue ella la que dijo, no, ojalá no me saque a bailar que hasta pena me da. A ver, si está con el amor de la vida, no importa que baile salteado, uno se lo disfruta. Si a ella le da pena es porque no tienen compatibilidad, no era el bus en el que tenía que montarse. Entonces hay un momento en que uno expresa y dice, ay, ojalá y se vaya. Pues se va. Ojalá y venga otra y se lo lleve. Pues viene y se lo lleva. Es así de fácil.
Entonces, siempre has sido exitoso, muy exitoso en absolutamente todo lo que has dicho. Entonces, aquí no se le pide a nadie. A nadie se le pide nada. Deje de estar mendigando, ay Señor. Mire, yo le digo una cosa, repito y lo he repetido en varios videos. Si a mí uno de mis hijos, después de que ya ha terminado sus estudios, ya ha terminado su aprendizaje conmigo, va, hace su aventura porque hace su aventura porque resulta que ya es independiente, ya se manda solo, se fue de la casa, se casó, no se casó, ya tuvo un hijo, lo que sea, y regresa con la idea de que está fracasado y soy yo la que tengo yo que volverlo a aceptar. Y fuera de eso empieza, ay mamá, por favor, consígame trabajo. Ay mamá, por favor, que me consiga un parqueadero. Así como hacemos nosotros cuando activamos el Dios y decimos, ay no, ay Diosito, sepárame un parqueadero, un parking lot, un espacio para parquear cerca de la puerta del mall porque no quiero caminar. Ay, Diosito, mire, consígame un trabajo porque estoy desesperada. Y uno esperando que Diosito le consiga ya el trabajo. A mí me dice eso uno de mis hijos y yo digo, no, carajo, usted está de zángano. Yo ya le puse todas las herramientas, ya le enseñé. Ahora, si yo no cumplí con mi función de padre y se lo di todo masticadito, pues de lógica él va a depender de mí y va a regresar las veces que quiera. Y no es que uno no quiera a los hijos, es que precisamente cuando uno los quiere, es cuando menos hace que los hijos sean dependientes de uno. Eso es amor. Enseñarles la independencia, no la dependencia de nosotros. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Colombia, una de las cosas que más me llamaba a mí mucho la atención era cómo los papás se endeudaban, hipotecaban las fincas, hipotecaban las casas, es decir, conseguían mortgage sobre las casas y todo para que sus hijos estudiaran. Y luego los hijos se iban y ellos felices porque habían cumplido con su misión. Los hijos no volvían. Y muchas veces, como dicen en alguna de las canciones, inclusive algunas canciones llaneras, decía que cuando el hijo volvía, para lo único que había servido era para estar en una habitación chupando marihuana. Y los padres hipotecaron y vendieron, hicieron todo solamente para que él o ella tuviese estudio. Bueno, ya, María, guarde la chancleta. Entonces, primero, deje de mendigar. Es importante que usted se haga responsable de todos los pedidos que hace al universo, porque los pedidos no los hace como pedido. Deje de mendigar y esperar que lluevan mangos del cielo, sabiendo que no ha sembrado ni siquiera tomates, porque es que uno lo que siembra es lo que cosecha. Entonces, aquí lo más importante es entender que todo está en el poder de la palabra, mezclado con el poder del sentimiento, el poder de la emoción. Por eso yo siempre les digo que todos los pensamientos son oro. Entonces, aquí no se le pide a nadie. Aquí es importante que usted aprenda con el poder de la palabra, que es usted el que pronuncia. Ahora, como los pensamientos son oro, es importante que usted entienda varias cosas con respecto al pensamiento. El pensamiento es la palabra silenciosa. La palabra hablada es el pensamiento en voz alta. Entonces, ojo, porque cualquiera de los dos tiene mucho poder y en conjunto es supremamente poderoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted tiene un pensamiento, uno detrás del otro como las nubes. ¿Qué es lo que le da vida cuando usted se apega a uno de esos pensamientos? Vamos a pensar que esta nubecita aquí al lado de mi logo, aquí al lado de mi logo, está blanquita. Por lo que está blanquita, vamos a pensar que es una nube de escasez.
Digamos que está pensando, ay, yo no tengo hoy con qué pagar la luz. Vamos a pensar eso. Cerramos campo, cerramos campo. Yo no tengo con qué pagar la luz. Entonces, cuando usted dice no tengo con qué pagar la luz, lo más seguro es que si usted está empleado vendiendo su tiempo, el patrón, el jefe le dice, oiga, yo le voy a decir una cosa, Mengano, yo hoy no le puedo pagar, tengo que pagarle, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer la otra, no me alcanza a pagarle. Usted ya dijo, aquí en esta nubecita, usted ya dijo que no tenía. Así que su inconsciente encuentra todos los recursos para que usted no tenga. Ahora, ese pensamiento, este pensamiento usted lo convierte en oro. ¿Cómo es que lo convierte en oro? Ya le voy a explicar. Espérate que es importante que yo mantenga aquí el micrófono activado para que ustedes me puedan escuchar. ¿Cómo convertimos esta nubecita de escasez en oro? Usted dice, bueno, yo no tengo. Y dice, miércoles pronuncié la palabra no tengo. Entonces usted simplemente lo toma y le hace la transición, la polarización, lo transpola y dice, ok, yo no tengo para esto. Oh, dije no tengo. Y se me cumple. ¿Por qué? Porque yo soy poderosa. Entonces usted va a sus botones, a sus botones. Ah, yo no me puse hoy un botón. Bueno, vamos a ver que este es un botón. Entonces usted va a sus botones y dice, wow, qué poderoso soy. Que desocupé mi cartera, desocupé mi caja fuerte, desocupé mi fondo de inversiones para crear más dinero feliz. Inmediatamente usted dice eso. Esta nubecita que está en su pensamiento empieza a encontrar todos los recursos para traerle el dinero feliz, un dinero armonioso que lo beneficia a usted. Un dinero que al que haya pasado por muchas manos, a todas esas manos lo haya beneficiado. Un dinero que cuando usted lo reciba con tanta gratitud y le diga a alguien que se le multiplique por 7 y mucho más. Un dinero feliz que cuando usted paga con amor y paga con agradecimiento a esa empresa de electricidad que dijo que no tenía para pagar la luz. Gracias, gracias, gracias. No se vaya a poner a rezongar. Ay, es que me robaron, es que la cuenta viene hoy más cara, es que yo no sé cómo fue que se fue. No importa, no haga complaint, no se ponga a rezongar, no se ponga a discutir con eso porque lo único que hace es aferrarse a la ley de la escasez. Entonces, convierte esa escasez y empiece a danzar y empiece a decir, por ejemplo, que usted se llame Mengano o Citrano o Parmieno y no sé. Entonces, Citrano, qué poderoso eres, Citrano, qué poderoso eres. Te vaciaste, corazón, te vaciaste para traer más dinero feliz. Un dinero feliz que lo beneficia a usted de manera armoniosa y a todos los que lo rodean. Ahí está la magia de la ciencia de la oración, en donde no es solamente para usted, sino para todos. Ahora, diríjase al universo si quiere, sabiendo que ese está aquí. Diríjase con cariño que usted manifiesta para todos. Eso no quiere decir que le van a llover billetes y usted va a cogerlos todos y va a empezar con el vecino, al tío, todo, y lo va a volver usted como un filtro de agua en donde le va a ir el dinero. No, eso no lo vaya a hacer, porque simplemente se convierte en un filtro. Y cuando más sea importante invertir, no lo va a tener, porque siempre va a venir alguien que ocupe la acción de recogerle a usted el dinero. Entonces no le pida a nadie. Vuelvo y le digo, hay más de 7 sinónimos. Puede ser Alá, Baba, universo, la mente, el espíritu, el subconsciente, el supraconsciente, el principio, la verdad. Esa verdad yo difiero ahí porque es que como obedecemos a tantas programaciones, pues ¿cuál es la verdad?
La verdad para mí es muy diferente de la verdad para Carlos y la verdad para Yanira y la verdad para Juan y para Cipriano y para Citrano. Son completamente diferentes porque cada uno obedece a una programación. Ok, eso por ese lado. Ahora, el que pide. En la mayoría, en la mayoría de los, en la mayoría de los libros que leí, se supone que para que usted pida, tiene que estar en la gracia divina. Y lo encontré y lo miré. De verdad quise traducirlo a como tenía que ser. Y lo colocan a uno así como que el pecado existe. Y yo me pongo a mirar y nadie realmente comete ningún pecado. Nadie le lastima la vida a nadie y nadie quiere abusar de nadie. Entonces, ¿en dónde está el pecado? Y si no existe pecado, ¿cuál es la gracia que quieren que uno esté? Entonces, fue cuando entendí después que esa gracia de la que habla la religión es la coherencia de la que habla María. Ah, fue mi chica, ahí sí fue que la hicimos. Venga a ver. Sí, fue muy importante entender que esa gracia de la que habla la Biblia, pensando que es que usted tiene que ser el no pecador, pues si el pecado no existe, pues es la misma coherencia de la que habla María. Es decir, usted es importante que lo que quiere usted está materializando todos los días. O sea, en eso sí no hay discusión. Todos los días se está materializando. Si se quiere sentir como una mierda, pues eso es lo que materializa. Si usted se da el valor y se siente como el amor que hay que irradiar, pues eso también lo materializa. Entonces esa coherencia. Ahora, de lógica que pues usted voluntariamente no quiere propagar o expandir el sentimiento revolcado que tenga de no valorarse. La idea es propagar el amor, propagar la abundancia, propagar el dinero, propagar felicidad. Y para eso es importante que la mente, el corazón, la divinidad estén alineados, cosa que cuando usted hable de riqueza, sienta la riqueza. Entienda que la riqueza siempre ha sido usted, que usted es el canal perfecto, que usted es la estrategia perfecta para poder crear lo que quiere crear y no crear lo que está diciendo sin saber qué es lo que quiere. Porque ahí también hay una clave, y es importante que usted sepa exactamente qué quiere. Porque si usted no tiene la coherencia, por ejemplo, cerramos campos. Digámosle, usted tiene un hijo que se llama Julio, digámosle así. Y entonces viene un vecino y le dice, vecino, es que, ¿cómo le fue en las ventas? No, eso me fue muy bien. Yo vendí, atendí, hice, me subieron y todo así, perfecto, chévere. Está muy contento por un ascenso que le dieron en la empresa. Vamos a pensar. O que se le cerró el negocio y que le llegó un nuevo contrato. Bien. Y llega su hijo Julio y le dice, papá, me regala para, me regala para un carrito, yo quiero un carrito, control remoto. Y dice, no, mi amor, ahorita no, porque no tengo. No hay coherencia. Y como se lo dijo al niño más con el pesarito, se le materializa mejor el no tengo que lo fingido que le dijo el compañerito cuando le dijo que le había ido muy bien. Entonces procure siempre tener coherencia. Entonces, un consejo que yo le doy, o una guía, o un truquito que le doy es, por ejemplo, llega Citrano y habla con Gustavo. Y le dice, ¿cómo le fue? Me fue muy bien. Sí, señor, me fue muy bien. Estamos cerrando nuevos contratos. Ya no se llamaron. Todo eso. El niño llega y le dice, papá, un carro. Mi amor,
Claro que sí. Está todo invertido, corazón. El primer dinero que se libere de eso, yo con gusto voy contigo y compramos el carro. El niño nunca se enteró que realmente usted no tenía la plata. Usted se sintió empoderado y tampoco le dio a conocer a esa parte interna suya de que no tenía la plata. Y fuera de eso, el dinero. Y fuera de eso, no programó al niño para escasez. Y tampoco le dijo mentiras al vecino que vino y le preguntó, a Citrano que vino y le preguntó. Entonces, es importante que lo que está pensando, lo que está diciendo, lo que está contestando, haya la coherencia de esa abundancia. Hay cosas que se pueden posponer, mas nunca diga no tengo. Está invertido, es la inversión de tal cosa. Hijo, colabórame en esto para que nos pueda fluir mejor el dinero y nos vamos por ese carro. Claro que sí. Ahora, ¿qué tal? Sí, con todo lo que tú haces, además de eso me colaboras con haciendo esto y lo que yo voy a pagar a una chica que venga a lavar la ropa, pues tú lo haces y te ganas ese dinero y nos queda mucho más fácil ganarnos el carro. Oh, claro que sí, papá. Vamos que vamos. Es una estrategia que yo le doy que le puede funcionar a usted si logra hacer el tejido en donde haya la coherencia. Ahí este micrófono. En donde haya la coherencia entre lo que se dice, lo que se piensa, lo que se responde y lo que se siente, más lo que se ve. Eso es estar en gracia. Eso es estar, como dice en la divinidad, porque está manifestando lo que usted realmente quiere manifestar. Y no está diciendo una cosa, pensando la otra, sintiendo la otra, y como no sabe para dónde coger, se va para donde la emoción esté más densa, que es donde son más pesadas. La tristeza, la escasez, el aburrimiento, el desengaño, esas son más pesadas. Ok. Ahora, vamos con el método para orar. Y hubo un adelanto en la parte que le acabo de decir en cuanto a la relación de las emociones. Porque cuando usted ora, es decir, habla, ora, una oratoria, estás hablando. No, tampoco vaya a pensar que es la camándula, las pepitas. No, 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 no. Orar es hablar. Cuando tú oras, esa oración es importante que le imprima la emoción que realmente quiere manifestar. Y es que no importa que no vea dinero en el bolsillo, festeje porque usted le llegó dinero feliz. Es ahí en donde está el secreto. Por favor, deje de rogar, deje de suplicar y sienta lo que ya llegó. Por eso es importante que en la oración que encuentra en la descripción del video, todo está en pasado, todo ya pasó. No hay pecado, no hay escasez, no hay ruego. Lo que sí es que hay mucho agradecimiento y mucho apersonamiento de mi propia responsabilidad. Ok. Ahora otro punto. ¿Cuál es el objetivo real de la oración? ¿Para qué estás hablando? Y aquí difiero de muchas personas con respecto a la ley de la atracción. Porque todo lo que tú atraes es porque está afuera. Es una pesquisa, ¿no? Yo me imagino como Iron Man, ¿no? Con su shield, con su escudo metálico y se le pegan los tenedores, las canetas me quedan y yo digo, no, yo eso no quiero, eso no lo quiero. Los magnetos son buenísimos. Ahora que yo ande por todos lados, se me peguen los cinturones, se me pegue... no, no, eso no es lo que yo quiero. Entonces, ¿cuál es el objetivo de orar, de hablar? Es manifestar. Y es importante que cuando usted
realmente quiera manifestar, le voy a dar un truco. Es importante que usted lo visualice al final del puente. Es decir, usted está detrás de un contrato. Vamos a pensar que usted es payaso. O es una gran cantante internacional. O es una escritora. O tiene una plataforma inmobiliaria. O como yo, terapeuta y coach. ¿Sí? Y yo no me pongo a decir, ay, es que ojalá me lleguen más clientes, es que, ay, ojalá me lleguen más clientes, ojalá me lleguen más clientes. No, ahí perdimos el año. Tampoco es para que digamos, ay, yo estoy esperando clientes que me paguen ya, que me paguen ya, que me paguen ya, porque todo lo estamos dejando en el futuro. ¿Cómo realmente se hace? Estoy feliz y agradecida por todos los contratos que se han cerrado a través de toda mi vida y cada vez se crecen muchísimo más. Se visualiza usted con ropa nueva, se visualiza usted con joyas nuevas, se visualiza usted en un restaurante, se visualiza feliz, se visualiza inclusive quitándose sus zapatos altos o sus zapatos finos de 300, de $400 y bailando en la mitad de la calle. Se visualiza subiéndose al avión en donde no llene la tarjeta. Mejor dicho, ya todo está pago. Todo, 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 todo. Este micrófono. Entonces, es muy importante que usted ya se visualice con todo materializado sin pedir el dinero. ¿Por qué? Porque es que cuando usted ya se visualiza con todo materializado, vamos a pensar que su gran sueño era ser una multimillonaria. Y una multimillonaria no se sienta solamente a contar dinero. Eso sí, téngalo por seguro. Eso sí, cuando paga, ella se sienta, hace sus cheques, cuenta el dinero, lo huele. Ese es un muy buen truco, tener un fajo de dinero, 3, 4 billetes y olerlos porque a la mente subconsciente el olor lo programa así, muy bien, muy diferente del ojo, porque en el ojo hay filtros y puede que sí y puede que no. Entonces, lo que hay que hacer es visualizarse usted ya después de haber recibido todo ese dinero, con una ropa bien linda, de acuerdo a como a usted le gusta, inclusive la casa ya donde usted ya vive por varios años, se la imagina agradeciéndole, recordando, uy, yo recuerdo cuando hace mucho tiempo yo empecé, cuando yo pensé que realmente a mí no me llegaban los clientes, cuando yo no creía en mí y ahora estoy tan feliz y agradecida. Recuerdo mi primer cliente y yo danzaba, bailaba allí en la montaña. O iba allá, al otro lado, o iba al otro y bailaba, y mientras bailaba llovía, y me acuerdo cuando me mojaba, y festejaba porque me llegó mi primer cliente. Ahora estoy tan agradecida y me visualizo como me visualizaría si tuviese todo eso, todo ese dinero. Y hay una cosa bien importante, piense en la descripción y en el canal, si no está en la descripción, está en el canal, un programa donde dice cómo piensa el rico y cómo piensa el pobre. Y créame que el rico en lo que menos piensa es en gastar dinero, irse para la playa a tomárselo solamente en martinis. ¡No! El rico, cuando realmente entendió dónde estaba su riqueza, se dedica a crear, a aportar valor. Y lo puede hacer las 24 horas y nunca se siente cansado, porque no vende su tiempo. Su tiempo es para crear y para ser feliz. Ahí ya le dije. Entonces, no se enfoque en pedir solamente cosas materiales. En lugar de pedirlas, visualícelas. No diga yo quiero una casa, porque no se le va a dar. Lo que sí es que se visualice dentro de la casa, vestido, elegante, como quería estar. Fíjese en cosas personales que aporten valor
a la sociedad, que aporten valor a su familia, que aporten valor a todo su alrededor. Ahí hay mucho. Y en cada uno de esos actos de amor sienta que es una intimidad de una exquisitez única. Mire, yo le voy a decir una cosa. La palabra amor no son solamente 4 letras. La palabra amor es muchísimo más que eso. Y no tiene nada que ver con el frase sacrificio, porque María no se sacrifica por nadie. Y entre todos mis hijos, porque es que hasta en eso, yo amo a todos mis hijos, que son todos mis clientes. Con todos ellos yo tengo una relación muy cercana. Eso no quiere decir que me estoy metiendo en lo que no me importa. No, 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 no. En todo hay un impulso. Tengo una relación tan estrecha que cada vez que ellos cierran un negocio, ellos danzan, la comparten conmigo, nos abrazamos y lloramos. Lloramos y festejamos. Y no porque nos hayamos emborrachado, no, o sea, nos emborrachamos de amor. Eso es, nos emborrachamos de amor. Tengo una hija súper famosa, lindísima, que cuando le digo que estamos moviendo la energía y le digo, yo te doy el corazón, entrégame el tuyo. Se siente la emoción en cada una de sus palabras. Tengo un chico supremamente lindo, es un genio. Y veo el más grandioso de los hijos. Y créame, cuando él me hace a mí el coaching, porque nosotros intercambiamos también coaching, yo soy su alumna más ferviente. A veces desordenada, eso sí, porque me gusta mucho la brincadera. Lo mismo. Ay, es que yo estoy muy enamorada de todos ellos. Y ojo con lo que le voy a decir. Es tan sublime el amor entre nosotros, los de la familia, que no hay ninguna diferencia entre el que está en Brasil o en Colombia, que no hay ninguna diferencia entre el que está en Perú o en México. No hay ninguna. Solamente se vibra por amor y esto es fantástico lo que se siente. Y hacemos entre nosotros negocios y se honra. Y nosotros hacemos negocios a ojos cerrados. Como dicen en Brasil, las tenemos hasta parcerías. Y es a ojo cerrado. Ninguno de ellos está pensando, ay, ¿será que Mengano me va a quitar 5 centavos de pastel? No, señor. Y vamos uno a uno en corazón. Definitivamente, el amor a este bendito micrófono me está jugando hoy una pasadita más bella. Papá. El amor es mucho más que 4 palabras, 4 letras. Y es mucho más que decirlo. Y es mucho más que sentirlo. Es poder. Me encanta la comunicación, la comunidad que yo he estado formando, porque somos familia. Ahora, entre todas esas cosas bellas que nosotros hemos aprendido el poder del pensamiento y sabemos que absolutamente todo lo que se piensa y de forma repetitiva, así obsesiva, se cumple o se cumple, se hace o se hace. Por eso es muy importante que nos fijemos en qué estamos pensando. Nuestro poder es tan grande que inclusive con el pensamiento y la palabra, con la escritura,
nosotros accedemos a campos de otras personas y las cambiamos. Así de poderosos somos. Si eso del libre albedrío, ahora yo le voy a decir una cosa. Es cierto, 100%, que tú, con tu pensamiento, tu escritura y tu verbalización, cambias a otras personas. Sí. Lo que sí es que nuestra mente es un espejo. Y si yo a ti, mi hermosa y princesa, si para mí, tú, mi príncipe bello, mi hijo, mi hija, yo los veo grandísimos y poderosos, y sé que es cierto, y lo siento, los manifiesto, y ellos reciben en su core, en su centro, en su antena, la orden de ser su mejor versión. Ahora, para terminar aquí, yo le digo una cosa. Sí, entre lo que yo estoy pensando, pongámosle, yo estoy pensando de Mengano, que Mengano es tonto, vamos a pensarlo así, que Mengano es tonto. Y Mengano es un genio y no me acepta ese paradigma que yo le envié con el pensamiento, se me rebota y soy yo la que... No, yo no, cierro el campo. Y sería la esposa de Mengano la que resultaría tonta. Porque todo lo que son mejores versiones son facilísimo de imprimir en la esencia de otro. Todo lo que sea mierda se rebota. Ya, listo. Porque a no ser que usted esté vibrando en la vibración de yo no puedo, yo no quiero, yo no valgo, eso es otra cosa. Y es ahí en donde la gente se inventa, ay, a usted le hicieron brujería. Yo recuerdo un chiste que hace muy tiempo le hacían a un amigo cuando nosotros nos reuníamos y decía que si era que le habían dado caldo de calzón. Ah, no, con María eso es aquí sin pelos, sin pelos en la lengua. Y hay una cosa bien importante. Ahí es cuando se cede el poder y uno piensa que son energías ajenas las que le friegan a uno la vida. Y todo está aquí, todo está aquí, todo está aquí, todo está aquí. Hable con sus botones, hable con sus botones. De verdad que sí. Para la próxima, usted va a aprender cómo puede usted cambiar a alguien o materializar a alguien. Ah, mi micrófono. ¿Cómo puede usted materializar o cambiar a alguien? Con el poder de la palabra, el poder de la escritura, el poder del pensamiento. El poder está en usted. Your inner power, María Ospina. Que tengan una fantabulosa noche, una fantabulosa mañana. Y como siempre, para despedirme, que la hora del almuerzo sea un éxtasis entre su cuchara y usted. Que cada bocado sea un orgasmo de vida. Que tengan ustedes el más grandioso fin de semana, fin de noche, fin de día. Disfruten ese almuerzo. ¿Vale? Gracias, gracias, gracias.
aventura y emoción. Cada momento